Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 111. Capicúa. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 9 de noviembre de 2021, episodio número 111 de Fluent Spanish Express Podcast, y como cada martes vamos a hablar un poquito sobre cultura española, sobre nuestras costumbres, y hoy lo hacemos hablando de muletillas. ¿Sabéis lo que son? Bueno, pues ahora os lo cuento. Ya sabéis, antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, con lecciones de cultura, de costumbres, expresiones que utilizamos los nativos, y todo ello con vídeos, con audios, con textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Cada semana 2 nuevas lecciones, cada mes en total 8 nuevas lecciones, con lecciones completas, video lecciones y audio lecciones. Y además otras muchas sorpresas que encontraréis dentro de la academia por tan solo 10 euros al mes. www.fluentespanish.express. Y hoy, episodio 9 de noviembre, programa que vamos a dedicar a todas las personas que inventan cosas. Bueno, en general a la gente que hace cosas, porque hoy 9 de noviembre se celebra el Día Mundial, el Día del Inventor Internacional, una fecha que se eligió en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca, a ver si lo pronuncio bien, Hedy Lamarr. Esta mujer fue quien creó el espectro ensanchado, que es la técnica responsable de encontrar el espectro de frecuencia disponible para enviar datos y señales a través de los sistemas de telecomunicaciones. Ahí queda eso. En palabras más sencillas, es lo que impide que una emisora, un canal de televisión, se superponga sobre otro. Así que, bueno, pues este día de hoy, Día del Inventor Internacional, súper interesante. Así que vamos a empezar con este episodio. Ayer, en las preguntas, Felipe, desde Brasil, me parece, comentaba o preguntaba que a veces encuentra algunas palabras en el discurso cuando está hablando con españoles, con nativos españoles, que no entiende qué significan. Por ejemplo, en plan y tal. Bueno, pues eso son muletillas. Son lo que se llama muletillas. Una muletilla es una palabra, una frase que se repite mucho por hábito y que se utiliza como a veces como una frase hecha, y etimológicamente la palabra muletilla deriva de la palabra muleta, que es un soporte, ya sabéis, cuando os rompéis una pierna, pues vais con una muleta, eso es un soporte, y en el caso lingüístico, que es el que nos ocupa, pues la muletilla es el soporte del discurso, es cuando no tenemos nada que decir, cuando estamos pensando, cuando queremos llenar un vacío, que somos, bueno, por lo menos los españoles tenemos muchos problemas con los vacíos o sea, con los silencios, quería decir, así que utilizamos estas muletillas. Y bueno, pues ya que vamos a hablar un poco de esto de las muletillas, que me parece un tema muy interesante, pues qué mejor que hablar de mis propias muletillas, las que yo utilizo, porque puedo deciros que muchas muletillas que se utilizan, pero he preferido personalizarlo un poquito y hacer un poco un poco de una retrospectiva interior y pensar en cuáles son las muletillas que yo utilizo, así que os voy a contar 10 y bueno, al final os voy a contar otra más extra, que esta la hacemos todos los españoles. Así que, bueno, pues también deciros que las muletillas muchas veces sirven como señal de identificación entre las personas, porque a veces nosotros mismos, los hispanohablantes, cuando escuchamos una muletilla, por ejemplo, de un argentino, no es lo mismo que la de un español, y rápidamente identificamos que esa persona es argentina. Por ejemplo, las mexicanas también son diferentes, las de Bolivia, bueno, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues es muy interesante también cómo estas palabras, que en realidad no tienen un significado, pues sí que pueden ser una manera de identificar a los hispanohablantes, a identificarnos entre nosotros. Además, otra cosa que me parece muy interesante de las muletillas, es que a veces caen en desuso y se quedan anticuadas o pasan de moda, lo cual hace que estas muletillas pues ya no se utilicen, y bueno, pues durante una época se utilicen mucho y luego más tarde no se utilicen nada. Además, otra cosa interesante también de las muletillas es que a veces, y eso os lo contaré luego con una de ellas, pasan de utilizarse en un contexto determinado y por unas personas de un estrato social determinado, para pasar a utilizarse en general. Y además, otra característica de las muletillas es que, como decía Felipe en su pregunta, decía que él luego no las ve en los textos escritos. Bueno, pues estas palabras son solo del discurso hablado, no se utilizan, no ponemos las muletillas en un discurso
perdón, en un texto escrito, porque en ese momento cuando estamos pensando no estamos escribiendo, simplemente. Así que, bueno, pues vamos con estas 10 muletillas, las que yo más utilizo, y bueno, pues contadme si vosotros utilizáis estas muletillas en español también cuando habláis, pues, cuando practicáis vuestro español, a ver qué os parece. Bueno, la primera de ellas, y para mí más evidente, es el La utilizo constantemente en el podcast, la utilizo constantemente en mi vida. Bueno, es la típica palabra, la típica muletilla que utilizo para pensar, sobre todo al inicio de las frases, cuando estoy pensando lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, pues ese es una manera de llenar ese silencio. Es que, como os decía antes, pues cuesta mucho gestionar los silencios. Entonces, en este caso, el para mí es muy importante. Luego hay otra muletilla, la segunda, que utilizo mucho también, que es bueno. Bueno también lo utilizo sobre todo al principio de una frase y la hago para aprobar algo. Por ejemplo, si alguien me dice algo, digo, bueno, pues estoy de acuerdo. O bueno, ¿qué te parece si hacemos esto otro? Es una manera también de empezar que no tiene ningún sentido, ningún significado, porque yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo bueno, pero es una expresión también que se utiliza muchísimo. La tercera, y esta sí la preguntaba Felipe, y es o sea. O sea, que además, cuidado, se escribe separado, ¿vale? Y o sea, sí es una de las muletillas que puedes encontrar a lo mejor en algún texto escrito, sobre todo si, no sé, en alguna newsletter o en un texto que sea un poco más informal, más coloquial, pues sí que puedes encontrarte el o sea. ¿Qué significa o sea? Es decir, es cuando quieres dar una explicación, pues simplemente dices o sea. Por ejemplo, imaginaos una expresión que diga, una frase en la que digo, perdimos el vuelo, o sea, no llegamos a la reunión, no llegamos a tiempo a la reunión, ¿vale? El o sea es una manera de explicar un poco, de dar un poquito más de explicación sobre esa primera frase. Cuarta expresión, y esta también la comentaba Felipe, es y tal. Bueno, yo y tal la utilizo cuando no me apetece acabar una frase. Simplemente cuando estoy dando una idea, cuando estoy hablando de algo y bueno, pues se me hace un poco larga la frase y ya digo, bueno, pues que la otra persona interprete lo que quiera y tal. O sea, como, venga, pues estoy aquí con mis amigos tomando una cerveza y tal. Bueno, pues eso, es una manera de acabar una frase. Es un poco una expresión un poco... Bueno, no sé si de vagancia, pero sí que se utiliza en estos contextos. Como curiosidad, había un presidente de fútbol que se llamaba Jesús Gil y Gil, que era presidente del Atlético de Madrid, murió hace algunos años, que lo llamaban Jesús Gil y tal, porque siempre hablaba y tal, y siempre lo utilizaba. Quinta expresión, venga, esta también interesante, es en plan. En plan, esta también la utilizo muchísimo y la suelo utilizar también para explicar algo sobre todo que tiene una connotación negativa, por ejemplo. Bueno, no, se puede utilizar con connotación negativa y con connotación normal. Os pongo dos ejemplos, venga. Connotación negativa. Llegó a la fiesta en plan estrellita, ¿vale? Imaginaos una persona que llega a la fiesta y se cree que es Bruno Mars y que llega ya a la fiesta como si fuera una estrella, entonces llegó a la fiesta en plan estrellita, o sea que llegó como si se creyera una estrella de cine, de música, ¿no? En plan estrellita, ¿bien? También se puede utilizar con connotación negativa, por ejemplo, me gustan los fines de semana tranquilos, en plan cena, cine, paseo, entonces en plan es como algo así como decir como de este tipo, así. Es una manera de utilizar cuando una situación determinada la queremos como ejemplificar y poner, en este caso, valga la redundancia, un ejemplo en el que queremos hablar sobre eso, ¿no? Entonces, en plan, ¿vale? En plan estrellita o en plan cena, cine, paseo tranquilo, ¿bien? Otra expresión, venga, a ver lo utilizo sobre todo al empezar una frase y suena un poco como si no te creyeras lo que acabas de escuchar o de ver, ¿no? También como para suavizar una discusión, depende un poco del tono. Por ejemplo, si alguien te está gritando y dices, a ver, vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar y vamos a arreglar todo esto, pues eso. Y es una manera un poco, como os digo, de suavizar. Pues esa también la utilizo, a ver, sobre todo al principio de las expresiones. Otra, venga, ¿vale? Esta pregunta típica, que además, dependiendo del país o de la zona incluso de España en la que la encontréis, pues puede ser vale o puede ser otra palabra. Yo lo uso al final de la frase y eso es algo así como para buscar confirmación. En realidad no buscas que una persona te diga, sí, vale, no estás esperando esa contestación, simplemente es como me sigues, estás escuchándome, estás atento, estás atenta a lo que te estoy diciendo. Bueno, y tengo aquí una anécdota y es que cuando iba a la universidad teníamos una profesora que utilizaba vale al final de todas
de todas las expresiones, de todas las frases, y además incluso a veces las intercalaba dentro de la propia frase. Entonces teníamos un no sé cómo decirlo, íbamos apuntando en una hoja la cantidad de vales que decía la profesora en la clase. Imaginaos lo aburridos que estábamos. Bueno, el caso es que salían más de 200 o 300 veces que la profesora decía vale durante toda la clase. Así que bueno, esto es una tontería que no haría ahora mismo, pero bueno, pues es una cosa que me pasó y que me gustaba compartir con vosotros para que veáis el tema de las muletillas. Otra más, pues nada. Yo normalmente lo utilizo al principio de la frase para cerrar un tema. Cuando ya no tengo ganas de hablar más de algo, digo, bueno, pues nada, ya si eso nos vemos mañana, o bueno, pues nada, déjalo ahí, no sé, como una manera de cerrar un tema o de despedirme incluso, que cuando ya no tienes ganas de seguir hablando de eso o hablar con esa persona o te tienes que ir, ¿no? Pues nada, nos vemos mañana o pues nada, seguimos hablando, ¿no? Algo así. Bien, otra más. Bueno, y esta es lo mismo también, normalmente si me dicen una cosa y estoy pensando, me quedo diciendo, pues ahora que lo dices, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Ese pues también es una manera de pensar. Y la última también, la 10ª, es en fin. Cuando cuando ya te das por vencido, yo lo utilizo cuando me doy por vencido de algo, ya como en fin, venga, hagamos lo que tú quieras, venga, en fin, bueno, venga, me voy a tirar yo a la basura, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que utilizo esta expresión de en fin. Y luego vamos ya con la extra. Y la extra es una muletilla muy española, muy española, que utilizamos y que no es una palabra. Y dirás, ¿cómo si estás diciendo que las muletillas son palabras? Bueno, pues mira, escucha. Lo utilizamos los españoles y por lo que me dicen siempre otras personas es súper pegadizo. O sea, tú aunque no quieras hacerlo, acabas haciéndolo, ¿no? Porque no sé qué opinas, pero si vamos a salir de copas, pues ¿qué te parece si vamos a este sitio? Esta muletilla, el chi, es muy característico de los españoles. Así que no sé si lo has escuchado, si no te has fijado, fíjate, pero es que los españoles lo utilizamos constantemente. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Espero que os haya gustado este episodio, un episodio un poco diferente. Muchísimas gracias por seguir el podcast en Spotify, en Google Podcast y en vuestro podcatcher favorito. Y sobre todo, muchísimas gracias por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express. Ya sabéis, 8 lecciones cada mes, 2 lecciones cada semana, con todo el español que no te enseñan los libros. Nos vemos en el episodio de mañana, ya sabéis, miércoles, una nueva recomendación para practicar español. Que tengáis muy buen día, adiós.